El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Pueden tomar asiento. Apreciados hermanos, hoy día la liturgia de la palabra nos presenta como eje central el sueño del iluminado autor del Apocalipsis, que nos regala la imagen preciosa de esta Jerusalén celeste que baja del cielo. Cuando nosotros vivimos hundidos en una realidad difícil, cuando nosotros somos probados en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestra paciencia, cuando nosotros vemos que el horizonte está turbio, qué bien nos viene soñar. El autor del Apocalipsis nos presenta esta visión como un sueño producto de la Pascua, un sueño producto de la entrega de Jesús, que muere en la cruz, pero también que resucita para darnos vida. Esta visión de la Jerusalén celeste que baja del cielo, enjollada como una esposa, se adorna para el esposo, es una visión que viene después de la mirada crítica de una revelación en el desierto de la gran Babilonia como la prostituta, que muestra toda la oscuridad y la deformidad de aquel pueblo escogido por Dios que ha caído en lo más hondo. Después de esa mirada de la realidad viene este sueño de la Jerusalén celeste, como para decirnos a nosotros que a veces vemos una realidad difícil de entender y mucho más difícil de vivir, que también debemos de alentar nuestra vida desde el sueño de una realidad mejor. Todos queremos una realidad mejor, todos queremos un mundo mejor, todos queremos un país mejor, todos queremos una iglesia mejor. Y por eso debemos permitirnos, junto con el autor del Apocalipsis, en soñar en esa esposa que se adorna para el esposo, en esa esposa que baja desde el cielo para afincarse en la tierra, en esa Jerusalén celeste que es plena, que tiene 4
entradas, los 4 puntos cardinales para indicarnos la plenitud de la humanidad que puede disfrutar de esta presencia de Dios. Esta Jerusalén celeste que es un llamado a la perfección. En cada punto cardinal hay 3 puertas, 4 número de plenitud, 3 número de perfección. Las joyas de la Jerusalén celeste es lo de menos. Lo importante es el alcance que tiene para todos. ¿Cómo podemos llegar a construir una iglesia mejor, una sociedad mejor, un país mejor? Tal vez hay que hacer caso a lo que nos dice la primera lectura de Hechos de los Apóstoles y lo que nos dice Jesús en el Evangelio. Si el sueño del autor del Apocalipsis nos presenta la imagen de esta realidad divina de la Jerusalén celestial, Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos hace aterrizar en la realidad concreta. Ya no con la comunidad idílica de Hechos 2, la comunidad de Antioquía, sino ahora con una comunidad dividida, como estuvo dividida la Iglesia en esos primeros instantes del pueblo de Dios, porque la Iglesia iba creciendo, los creyentes iban creciendo en número y venían de distintos orígenes. Y frente a las dificultades de la división, de la incomprensión de los pueblos distintos, de los pueblos diversos, San Lucas nos presenta el diálogo de los apóstoles en el primer concilio de Jerusalén. Ni la sociedad ni la Iglesia están exentos de división, pero el ánimo de los creyentes, de todos los creyentes, de los pastores y de los laicos, debe ser un ánimo que se pone en las manos de Dios para poder, en primer lugar, entender las realidades distintas que nos tocan vivir, como pudieron entender los apóstoles estas realidades distintas. Es un ánimo que nos ayuda a escuchar a los otros y construir comunión desde la escucha, no solamente de la escucha de los que nos dan la razón, sino de la escucha de los que piensan distinto y nos ayudan a contrastar. Y es un ánimo que nos invita a tomar decisiones. Los apóstoles tuvieron que tomar decisiones. Si queremos que ese sueño se haga realidad, el sueño del Apocalipsis, necesitamos construir una comunidad aquí, desde la escucha, desde el entendimiento de las realidades nuevas y desde las decisiones que debemos de tomar. Y las decisiones no son unilaterales. Lo que nos diga la autoridad, lo que nos digan los pastores. Las decisiones se toman en comunión, escuchando a los laicos, escuchando a aquellas personas que no comparten nuestra fe, escuchando también aquellas realidades que son distintas a las nuestras, para poder tomar decisiones certeras y eficaces desde el orden de la gracia y desde el orden de la salvación. Fue lo que hicieron los apóstoles y es lo que tal vez necesitamos hacer nosotros en estos tiempos que corren. Aprender a contemplar y a visualizar las realidades diversas que componen nuestro país y nuestro mundo. Aprender a escucharnos mutuamente, sinodalmente, como diría Francisco, y a tomar buenas decisiones. Decisiones para que esos sueños se hagan realidad. Decisiones para poder vivir de acuerdo al Evangelio. Decisiones para que no tengamos una visión oscura y negativa de lo que nos toca vivir, sino un ánimo de construir y de generar esa nueva fraternidad. Y podemos tener el mejor ánimo, pero eso no se logra solamente si nosotros tenemos tesón. Eso se logrará si estamos abiertos a la gracia. Y aquí lo que nos dice el Evangelio, debemos de estar abiertos a la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ama al que cumple la palabra y que bajan a habitar en él,
y habitaremos en Él. Ojalá que Dios habite en nosotros. Ojalá que Dios habite en nuestros corazones, ojalá que Dios habite en nuestras familias, que Dios habite en nuestra iglesia, en nuestro país. Ojalá que Dios ponga su morada en nosotros, como nos lo promete Jesús en este Evangelio del discurso de despedida. Ojalá que el Señor envíe su Paráclito, como nos lo ha prometido, anunciando ya la próxima fiesta de Pentecostés. Que envíe el Paráclito, que nos defienda, que nos proteja, pero también el Paráclito que nos ilumine, que nos enseñe las cosas nuevas que tenemos que hacer y que nos enseñe y que nos guíe y que nos recuerde lo grande que ha sido Dios con nosotros a lo largo de toda la historia. El Evangelio de hoy nos dice que para construir ese sueño del reino, ese sueño de la Jerusalén celeste, necesitamos hacer caso al Paráclito y necesitamos recibir la paz, que es un don de Dios, que no es la paz del mundo, no es la paz de la transacción comercial entre nosotros, de ese pacto silencioso de no decir nada para evitarnos problemas. Es la paz que nos viene de Dios, la tranquilidad de conciencia de haber cumplido con lo que el Señor nos pide, la tranquilidad de conciencia de estar bien con Dios y estar bien con los hermanos, la transparencia de nuestro corazón dispuesto a ser testigos de la resurrección. Y por eso, construyendo la paz, viviendo en comunión con Dios, poniendo el ánimo para escucharnos mutuamente, tomando las buenas decisiones, entonces, ¿por qué tener temores? Que no tiemblen nuestros corazones, porque esa realidad con la que soñamos es una posibilidad. Queridos amigos, representantes de distintas agrupaciones laicales que se han reunido en la Segunda Asamblea Nacional de Movimientos Laicales del Perú, necesitamos soñar juntos los pastores con el pueblo de Dios, soñar juntos en lo que Dios nos pide, lo que Dios nos presenta, nos propone, soñar juntos y trabajar juntos para construir este reino de justicia y de paz que es la esposa enjollada de la cual nos habla San Juan en el Apocalipsis. Soñemos juntos y pongamos nuestras manos y nuestros corazones bien dispuestos para que ese sueño se haga realidad, para que ese sueño de la fraternidad universal de la cual nos habla Francisco, para que este sueño de una iglesia más evangélica y más humana, para que este sueño de un país más unido, de la reconstrucción de nuestro país, se realice gracias a la acción de Dios que nos acompaña siempre, realidad que no podemos nosotros dejar de confesar, de un Dios que nos acompaña siempre, pero también que se haga realidad con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Contamos con ustedes, queridos laicos, porque sin ustedes el ministerio, la misión de la Iglesia sería muy empobrecida. Contamos con ustedes, con todos los laicos que participan en nuestras parroquias a lo largo y ancho del país para hacer una Iglesia nueva, para construir una humanidad diferente, para construir un país posible y mejor. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.